Qué bueno. Seguimos. Hablando del tema de la familia, la distorsión o familia, un tema importante que tenemos que comprender es lo que Dios quiso establecer como propósito. Cuando nosotros indagamos en el propósito de Dios en la institución de la familia, encontraremos algunas cosas que son importantes que nosotros descubrir, como por ejemplo, quiero narrarte algo. ¿Qué tenía Dios en mente cuando narra al hombre? Una de las grandes cosas que le he enseñado a la iglesia por tiempo es el deseo de Dios de transmitir de su carácter, de su ADN. Cuando vemos en el Génesis a Dios diciendo, haré al hombre a mi imagen y semejanza, veo a Dios con el deseo de transmitir en ellos, la semejanza de Él mismo. Una de las grandes cosas que a veces no hemos comprendido en el seno familiar es lo que representa un padre y lo que representa una madre. El padre tiene una gran responsabilidad dentro del hogar. El padre representa esa imagen de Dios que un hijo necesita ver. De hecho, yo soy partidario de un principio. Cuando un hijo conoce a un padre, cuando un hijo conoce a una madre, está conociendo la esencia de Dios mismo. Por eso Dios instituye la familia, y una de las órdenes esenciales de Dios es que ellos puedan procrear hijos y multiplicar la tierra. ¿Qué sucedía? ¿Cómo tenía Dios pensado transmitir de Él hacia el hombre? La forma de hacerlo era a través de la misma unión entre padre y madre. En esa imagen que Dios estableció en Adán, en esa imagen que Dios establece en Eva, ¿verdad? En esa imagen y en esa sola carne que ellos se comprenden o se complementan. Ellos estarían a cargo de transmitir esa esencia de Dios a través de su unión matrimonial. Y así sucedería con cada hijo que naciera en esta tierra. Esa sería la forma como Dios instituiría su esencia misma en la tierra. Esa esencia misma iba a tener algo esencial, una esencia maravillosa, una esencia de mayordomía. Por eso Dios le dice al hombre, te enseñorearás sobre los peces del mar, te enseñorearás sobre las aves del campo. Todas las cosas que vemos allí, Dios le entrega al hombre una mayordomía que está en él. Esa mayordomía que está en Dios será transmitida ahora hacia los hombres, y esa mayordomía será transmitida a través de la familia. Ese era Dios mismo transmitiendo. Aparte de eso, la imagen de Dios iba a ser transmitida, que iba en el ADN del hombre, iba a ser transmitido el carácter, la personalidad, el juicio, la equidad, la justicia. Todo lo que en Dios hay sería transmitido de hombre a hombre. Sabemos que la distorsión del pecado conlleva a que esto de alguna forma no se ejecute. Entonces podríamos ver como por ejemplo los principios morales, los principios, cómo se transmitiría las verdades, cómo se transmitiría al hombre el principio ético, los principios de familia, los principios de sociedad. El mismo Dios, ¿verdad? La misma familia constituida por Dios sería la encargada de transmitir todo eso. Como lo dijimos en el espacio anterior, esta distorsión del pecado conlleva que todo este plan prácticamente sea alterado. Dios tiene que valerse entonces de otro plan para poder restituir lo que en algún momento se perdió. Para nosotros no es un secreto, lo dije, todo el embate que hoy como familia nosotros estamos viendo como distorsión en una sociedad, y cómo los principios y valores se van cada día perdiendo en esta batalla o en esta guerra que estamos librando desde el punto de vista familiar. Es importante entonces que nosotros podamos descubrir a través de esto cómo nosotros podemos alinearnos a esos propósitos. El hombre creado con un propósito de mayordomía, con un propósito de equidad, con un propósito de amor, porque ¿cómo conoce al hombre a Dios? La primera imagen del hombre, de Dios, es su padre, es la familia, lo que puede ver en el seno familiar. Si aquella imagen de aquella familia es una imagen distorsionada, es una madre distorsionada, es un padre distorsionado, sencillamente el hijo que aparecerá será un
hombre distorsionado en el tiempo. Vean esto, por esto la batalla, por eso las tinieblas se van a empecinar en destruir el modelo de Dios. Y por eso Dios se va a permanecer y va a insistir en que su imagen, en que su proyecto, su originalidad permanezca firme. Es aquí este gran conflicto que tenemos que aprender a darle un valor. Entonces, a medida que vamos aprendiendo esto, vamos entendiendo que el modelo de Dios tiene que volver a su originalidad. La familia, para poder entender los principios de éxito y propósito, tenemos que volver a la originalidad, lo que Dios constituyó y qué fue lo que se distorsionó. A medida que vayamos en estos espacios, vamos a ir descubriendo qué es lo que se va distorsionando. Podríamos hablar de muchas cosas ahorita, pero poco a poco y a medida que vayamos entrando en confianza, vamos a ir descubriendo toda la distorsión que la familia ha enfrentado desde el origen. Yo te invito a eso, yo te invito a tocar la puerta de Dios, a tocar el deseo del conocimiento para acercarnos al propósito y volver al modelo original. Dios te bendiga. Te habla tu pastor Oscar Zambrano y es un placer siempre conversar contigo.